te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Todas las cadenas son rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores y en su presencia podemos cantar. Nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores y en su presencia podemos gritar. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí y la victoria tuya es. Gritos de júbilo. Y a su nombre. Todas las cadenas son rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Todas las cadenas son rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores y en su presencia podemos cantar. Nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores y en su presencia podemos gritar. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí y la victoria tuya es. Buenas palmas aquí arriba. Un grito de júbilo. Quiero que levante su voz y diga conmigo. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso. Dígalo. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso. Grito de victoria. Y a su nombre. Vamos a decir, eres mi Dios poderoso. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí y la victoria tuya es. Gritos de júbilo. Y a su nombre. En esta noche vamos a cantar la palabra del Señor.
seremos, si el Hijo os libertare. Libres seremos, si el Hijo os libertare. Libres seremos, si el Hijo os libertare. Libres seremos, diga libres, libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres, libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. A ver, dígalo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Un grito de júbilo. A ver cuántos son libres en el celular. Si el Hijo os libertare, libres seremos. Si el Hijo os libertare, libres seremos. Si el Hijo os libertare, a ver, dígalo. Libres seremos. Si el Hijo os libertare, libres seremos. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres, libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad. A ver que lo diga el pueblo del Señor. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad. Levante sus manos y dígalo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad. A ver, grítelo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Gritos de júbilo. Y a su nombre. A ver una vez más. Hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Cuando celebran el nombre del Señor con gritos de júbilo. Amén. Aleluya. Gritos de júbilo. Gritos de júbilo. Aleluya.
Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que están conectados ahí en casa y están preparados para recibir la palabra del Señor. Enviamos un fuerte saludo a cada familia, a cada hogar ahí que nos está sintonizando. Yo te invito para que en este momento disfrutes de la palabra de Dios, pongas toda tu atención, por favor. Ahí si hay otras cosas que te quieren distraer, dile mira, o alguien que te quiere distraer, mira, dile después de todo esto, después de este tiempo, después de la predicación platicamos y hablamos. Por lo mientras déjame escuchar la palabra del Señor. Bien, yo quiero hablar en esta hora del tema la gran tribulación, la gran tribulación. Yo sé que algunos que ya tenemos un poquito más de tiempo en el camino de Dios, estamos más relacionados en cuanto a este tema. Algunos quizás no sepan de qué se trata. Bueno, estamos hablando, para ponerlo al día, ahora sí, estamos hablando acerca de los eventos de los últimos tiempos. Hace 15 días estuvimos hablando del tema del arrebatamiento de la iglesia y hace 8 días hablamos de lo que es el tribunal de Cristo. Recuerde usted que el Señor vendrá por su iglesia, la arrebatará y se la llevará a las mansiones celestiales, al tercer cielo, y posteriormente empezará ahí el evento del tribunal de Cristo, donde todos aquellos que nos hayamos ido con el Señor seremos recompensados con galardones. Pero mientras nosotros estemos allá disfrutando de ese maravilloso evento, de esa maravillosa fiesta, y estaremos recibiendo recompensas, ¿sabe? Aquí en la tierra se estarán desatando lo que son los juicios de Dios. A ese tiempo se le conoce el tiempo de la gran tribulación. Y yo quiero iniciar aquí con lo siguiente, porque es muy extenso este tema. De hecho, déjeme decirle que yo solamente lo que le estoy dando es como una introducción a la escatología, es decir, a temas proféticos. Porque si realmente yo abarcara mucho más o abarcáramos más esta serie, le aseguro que nos llevaríamos por lo menos todos los domingos de un año, es decir, 52 domingos, que es lo que trae un año, 52 domingos. Pero creo aún más que todo eso, nos llevaríamos unos 65 domingos, a un cálculo más o menos, unos 60 o 65 domingos, imagínense, o sea, nos llevaríamos prácticamente como un año y dos o 3 meses. Pero bien, solamente vuelvo a subrayar, vamos a hablar en sí lo que es una introducción a lo que es la escatología, a temas proféticos. Por eso iniciamos con el tema del arrebatamiento, luego hace 8 días hablamos del tema de lo que es el tribunal de Cristo. Y hoy quiero abordar el tema de la gran tribulación. Bueno, debido a que es muy debatido y hay mucha controversia en cuanto a estos temas proféticos, quiero ser algo claro al abarcar este tema, a la misma vez ser algo profundo y también que quede algo firme en el corazón de cada uno de nosotros. Y dentro de este tema quiero hablarle a usted de lo que significa la tribulación. ¿Qué es tribulación? De aquí podemos hablar cuando alguien dice es que esa persona está tribulada, está pasando por una tribulación. Vamos a hablar en primer lugar qué significa tribulación. Segundo, cuál es el propósito principal de la gran tribulación. Déjeme decirle que la gran tribulación se le conoce también como la ira de Dios. Pero la ira de Dios es muy diferente a la ira del hombre. El hombre muchas veces se enoja, se exalta y reacciona o acciona de una manera incorrecta. Sin embargo, la ira de Dios tiene un propósito. Y vamos a ver cuál es el propósito de la gran tribulación. También vamos a analizar cuáles son los 2 tiempos de la gran tribulación. La gran tribulación dura 7 años, sin embargo se divide en 2 tiempos. ¿Cuáles son esos 2 tiempos de la gran tribulación? Siguiente, vamos a ver también cuál es la señal más importante de la gran tribulación. Hay una señal importantísima dentro de la gran tribulación. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es en sí el detonante ahí, vamos a llamarlo así, de lo que es la gran tribulación? Y siguiente punto, vamos a hablar la naturaleza de la gran tribulación.
cuál es su naturaleza, es decir, cuáles son sus características, qué es lo que encerrará, qué es lo que habrá dentro de la gran tribulación. La gran tribulación se cerrará o se encerrará, solamente se reducirá solamente a un país o abarcará todo el mundo. ¿Qué acontecimientos habrá? A grandes rasgos vamos a estar hablando y abarcando en este punto. Y como punto final lo que vamos a estar viendo es cuál es la advertencia para nosotros como iglesia de Jesucristo. Mire, yo he encontrado que muchos discípulos o algunos creyentes sienten o les da cierto temor, cierto miedo cuando se toman estos o se tocan estos temas, debido a que les da cierto miedo. Incluso algunos dicen, ay, es que se me va a ir hasta el sueño. No, yo creo que nosotros tenemos que aprender estas escrituras para nosotros prepararnos y saber de lo que Dios nos puede guardar si nosotros preparamos nuestra vida para irnos con Cristo. Si tú no estás preparado, escúchame bien, entonces sí teme a lo que pueda venir. Pero si tú estás preparado para irte con el Señor, a ti no te espera la gran tribulación, a ti te espera el tribunal de Cristo, a ti no te esperan los juicios, a ti te esperaría el ser recompensado. Pero si bien obviamente algunos hoy en día creen que estamos iniciando lo que es la gran tribulación, sin embargo, creo yo que lo que sí nosotros estamos experimentando en estos días son principios de dolores. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, dice que habría principios de dolores, es decir, principios donde ya se asoma o ya se está dejando entrever que el Señor está a punto de levantar su iglesia. Y no solamente tiene que ver con esto de la pandemia que hemos estado viviendo, toda esta cuestión de este virus, sino también, bueno, el terremoto que experimentamos, si no mal recuerdo, el martes de esta semana en varios estados de la República Mexicana, con epicentro ahí en Oaxaca. Pero también, por ejemplo, el diluvio que se dejó caer este miércoles que pasó de esta semana, también, bueno, las noticias que han dicho que ha venido cierta plaga a ciertos países, una plaga de langostas a países como Argentina, como Brasil, inundaciones en la India, plagas también de langosta allá en la India, y así sucesivamente. También lo que está detectando la NASA, y estas son noticias recientes de esta semana, acerca de 5 asteroides, uno del cual se está preparando la NASA para desbaratarlo, un asteroide gigantesco que se está preparando la NASA, el cual dicen que puede caer como en el 2022, si no mal recuerdo, y sucesivamente hay tantas y tantas cosas, si pudiera yo mencionarle más. Bueno, pues todo esto es principio de dolores. Todo esto tiene que ver con que el Señor está a punto de arrebatar a su iglesia, llevársela para el cielo para ser recompensada, y que entonces se suscite o inicie el periodo de lo que es la tribulación, la gran tribulación. De hecho, vuelvo a repetirle, ya estamos viendo muchas cuestiones de todo esto. Pero bien, quisiera que vaya conmigo a Mateo capítulo 24, verso 21 al 20. Verso 20 al verso 21. Mateo capítulo 24, verso 20 al verso 21, y aquí iniciamos nuestro tema. Dice la palabra del Señor, hablando Jesús: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Ojo aquí, subraye usted esto en su Biblia. Dijo Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, es decir, desde el principio de la humanidad hasta ahora, ni la habrá. Es decir, no va a haber otra situación tan terrible como esta. No la ha habido desde que el mundo se fundó, desde que la raza humana existe sobre la faz de la tierra, ni la habrá posteriormente. Ahora déjeme decirle lo siguiente: el arrebatamiento de la iglesia sucede antes del acontecimiento de la tribulación o de la gran tribulación. Quiero que esto quede bien claro dentro de cada uno de los discípulos que nos están observando o están escuchando esta transmisión. El arrebatamiento de la iglesia sucede antes del comienzo de la tribulación. Es decir, después del arrebatamiento de la iglesia se inicia el periodo de la tribulación. Le voy a decir algo muy interesante. Estamos hoy en día todavía viviendo el tiempo o la dispensación de la gracia.
Pero ¿sabe cuándo se termina la dispensación de la gracia o el tiempo de la gracia? Se termina cuando el Señor venga por su iglesia y se la lleve al tercer cielo. La dispensación de la gracia tiene que ver ahorita con que hay Biblias, con que el poder del el Espíritu Santo de manera manifiesta está en nosotros, está aquí de una manera poderosa. Tiene que ver con que hoy la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios está activo sobre cada creyente. Aun cuando tiende a fallar, el poder de la gracia está ahí a la disposición para ir a arrepentirnos y pedir misericordia y ser levantado y ser impulsado. En la dispensación de la gracia tiene que ver con muchas riquezas espirituales. Sin embargo, escúcheme bien, cuando el Señor venga por su iglesia, después de ese tiempo, se termina esa dispensación de la gracia e inicia el tiempo de la tribulación o el tiempo de la ira de Dios, como también la Biblia lo menciona. Así que yo te animo para que aproveches la dispensación de la gracia. Mire, cuánto creyente, cuánto discípulo dice: es que mire, se me hace difícil, es que mire, yo ya no puedo, es que mire, no puedo dejar mis pecadillos, es que mire, no puedo. Óigame, si estamos viviendo en el tiempo de la gracia, por favor, no lo desaproveches, porque en el tiempo de la tribulación todo esto se terminará. Hoy en día, sabe, yo sé que estamos esperando el tiempo o el mes o el día en que se reabran las puertas del templo, y no solamente nosotros, sino gran parte del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, porque muchas iglesias han cerrado sus templos para reunirse, y muchos están esperando. Pero saben, el tiempo de la gran tribulación ya no habrá más reuniones, solamente quedarán, bueno, una situación, tristeza, de dolor y de tribulación, como bien la Biblia lo menciona. Bien, aquí iniciamos. ¿Qué significa tribulación? En primer lugar, vamos a ver este punto. ¿Qué significa tribulación? La palabra tribulación en el lenguaje metafórico significa opresión, aflicción, dificultad y angustia. Vuelvo a repetir lo que significa. Significa opresión, aflicción, dificultad y angustia. El nombre de la gran tribulación en la Biblia se debe a que este será el periodo más crítico y devastador de la humanidad, que la humanidad haya vivido. Será un tiempo de angustia terrible para todas las personas del mundo, que nunca antes había sucedido desde que hubo gente hasta entonces, como ya lo mencionamos. Y se describe en Mateo capítulo 24, verso 29 al 30, Mateo 24, verso 21 al 22, Jeremías capítulo 30, verso 7, al igual que en Daniel capítulo 12, verso 1. Esto quiere decir que las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con lo que es la ira de Dios, y la profecía que Jesús mismo dio ahí en Mateo capítulo 24, se relacionan de una manera perfecta, de una manera gloriosa. Entonces, vuelvo a repetir de lo que significa tribulación, hablando de manera metafórica. Significa opresión, aflicción, dificultad y angustia. Cuando alguien decimos que está pasando por un tiempo de tribulación, quiere decir que está pasando por un tiempo de opresión, de aflicción, de dificultad y de angustia. Y mire, muchas veces nosotros nos angustiamos. Por ejemplo, mire, hoy en día estamos pasando por un tiempo de tribulación. No estoy diciendo que ya estamos en la gran tribulación, sino que lo que sí estoy diciendo es que estamos pasando por un tiempo de tribulación. No solamente nosotros, sino todo el mundo, sino es que gran parte del mundo. ¿Por qué? ¿Opresión con qué? Opresión económica, opresión de salud, aflicción en el hogar, violencia intrafamiliar, dificultad en el trabajo, angustia porque no hay a veces qué comer, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una tribulación. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que ya inició el periodo o el tiempo de la gran tribulación. Algunos dicen que se inició, pero yo creo que esto en sí son principios de dolores. Y como lo dije en una transmisión de radio en esta semana, todo esto que estamos viviendo, déjeme decirle que no se compara a la situación que vendrá en la gran tribulación. Esto, lo que estamos atravesando, simplemente es un chiste. Ese terremoto que la verdad estuvo fuerte, déjeme decirle que es un chiste al lado de lo que la Biblia menciona. Esos granizos del tamaño de una naranja que están cayendo en ciertas partes, en una granizada, no recuerdo en qué país,
del tamaño de una naranja y que destruyó árboles, casas, incluso destruyó automóviles. Déjenme decirles, simplemente es un chiste al lado de las plagas que la Biblia registra que vendrán. Así que vamos a analizar el segundo punto. ¿Cuál es el propósito principal de la gran tribulación? Hay un propósito, la ira de Dios tiene un propósito, o ese periodo de la ira de Dios, conocido como la gran tribulación, tiene ciertos propósitos. Y yo encuentro por lo menos dos propósitos principales. El primero, los 7 años de castigo divino sirven para reconciliar a Israel con su marido, Jehová Dios de los ejércitos. Recuerde usted que Jesucristo vino hace 2000 años y fue rechazado. Pero no solamente eso, sino que el Señor dejó su atención o dejó de poner su atención en Israel. Israel ha sufrido mucho, ha sufrido persecución, ha sufrido tantas y tantas cosas, incluso el derecho de tener su propia tierra, que gracias al Señor se volvieron a retomar en el 1948, si no me falla aquí la fecha. Y bueno, durante este tiempo de tribulación, el Señor va a reconciliar a Israel con su marido. Así, ¿por qué habla con su marido? Porque está hablando de una manera metafórica. Va a restaurar la relación de Israel con Dios el Padre Celestial, según lo que dice Isaías 54, verso 5, y Jeremías capítulo 3, verso 14. Dios, escúcheme bien, Dios va a quitar a la iglesia de la escena para volver su atención sobre Israel. Recuerde usted esto, la iglesia será tomada en el arrebatamiento, será llevada al tercer cielo, y entonces ahora el Señor pondrá toda su atención sobre Israel. La tribulación es un tiempo de castigo divino sobre la esposa infiel de Jehová, que es Israel, para reconciliarla con su marido, según lo que dice también Oseas capítulo 2, verso 1 al 6. ¿Sí? Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Este es el primer propósito. Segundo propósito del porqué de la tribulación. Bueno, el segundo propósito es poner a Israel otra vez encima de las naciones gentiles como cabeza de ella. Mire, según Éxodo capítulo 19, verso 5, siempre ha sido el plan de Dios que Israel gobierne a las demás naciones de los gentiles, según lo que dice Isaías capítulo 2, verso 1 al 4, Miqueas capítulo 4, verso 1 al 4, y Salmo 47, verso 2 al verso 3. Mire, quizás alguien me diga, pastor, va muy rápido. La verdad es que es muy extenso este sermón, pero aunque le vuelvo a repetir, simplemente le estoy dando un resumen. Entonces quiero tratar de abarcar. Hay citas que vamos a leer, hay citas que simplemente las voy a mencionar, pero lo bonito de la tecnología es que usted puede volver a observar este video después en privado. Así que vuelvo a repetirle, Dios va a poner, o el plan de Dios, o uno de los propósitos de Dios en esta tribulación es poner una vez más a Israel como cabeza de las naciones. El Señor, recuerda usted que en Deuteronomio dice la Escritura, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Ahí está hablando, es una palabra profética para Israel. Es una palabra, es una promesa del Señor. Ahora la pregunta dice uno, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque a Israel se le dio una ley tan perfecta, se le dieron leyes tan perfectas que tiene que ver incluso con la dieta, con los alimentos, con la alimentación, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con normas en el hogar, que tiene que ver con muchas cosas. Y cuando Israel en su tiempo, voy a llamarlo así, floreció, estaba de pie, es porque guardó esa ley, guardó esos principios. Y todas las demás naciones observaban por qué Israel prosperaba, qué hacía Israel, por qué Israel florecía, prosperaba en todo lo que él hacía. Bueno, ellos iban e investigaban que era debido a su alimentación, debido a las leyes que ellos tenían, leyes sanitarias, leyes para poner justicia, etcétera, etcétera. Y entonces las demás naciones iban y copiaban ese modelo y lo instituían ahí, y resulta que también les daba resultado.
¿Por qué? Bueno, porque los principios de Dios funcionan en donde sea, con quien sea, con todo aquel que se rinde y reconoce a Dios como el único Dios verdadero. Así que esa será una de las razones o uno de los propósitos. Bien, durante la tribulación Dios derramará su ira sobre la nación de los gentiles, sobre las naciones de los gentiles, por lo que han hecho a su pueblo Israel. Y después de la reconciliación, después de que Israel reconozca a Dios, después de que Israel reconozca a Jesús como el Mesías, entonces será puesto como cabeza. Muy bien, aquí ya vimos entonces los dos propósitos de la gran tribulación. Vuelvo a mencionarlos. Primero, cómo servirá ese castigo divino para reconciliar a Israel con su marido, el Señor Dios Todopoderoso. Segundo, para poner a Israel otra vez por encima de las naciones gentiles. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuáles son los dos tiempos de la gran tribulación? La tribulación se compone de 7 años. Desde el momento que el Señor venga por su iglesia, desde el momento que el Señor venga por su pueblo y se lo lleve a las mansiones celestiales, e inicia el periodo de la tribulación de 7 años. Vamos a llamarlo así, supongamos que empieza hoy y entonces hay 7 años. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, no es que esté yo diciendo que así sea, estoy poniendo un ejemplo, que terminaría entonces esa tribulación en el 2027. Vuelvo a repetir, estamos en el 2020, entonces terminaría entonces en el 2027. Estoy poniendo, ojo aquí, aclaro, un ejemplo, porque hoy en día andan muchos profetas falsos o muchos falsos o falsas interpretaciones de la Biblia que incluso están poniendo hasta fecha, cuando el Señor vendrá, cuándo sucederá esto, cuándo sucederá aquello. Otros más incluso ya están viendo qué nombre tendrá el anticristo. Algunos más hasta le están poniendo nombre a los 4 jinetes del Apocalipsis, cómo se llaman y todo eso. Y yo creo que eso ya es caer en exageraciones. Entonces vamos simplemente a ir a la palabra del Señor. Vuelvo a repetirle, el periodo de la gran tribulación son 7 años, pero esos 7 años se dividen en dos periodos. 3 años y medio de la tribulación serán de paz y seguridad. Vuelvo a repetirle, la primera parte son 3 años y medio, es decir, 3 años y 6 meses de paz y seguridad, una aparente paz, una aparente seguridad. El anticristo aparecerá, conocido también como la bestia, de acuerdo a Apocalipsis, aparecerá y hará un pacto de paz en Medio Oriente entre Israel y sus enemigos. Ahí tiene que ver también los árabes y todo eso. Usted sabe que hay cierto conflicto ahí con las naciones que rodean a Israel, hay cierto conflicto y constantemente hay cierto conflicto. Bueno, pues durante ese tiempo de 3 años y 6 meses habrá un pacto de paz en Medio Oriente entre Israel y sus enemigos, según lo que dice Primera de Tesalonicenses. Ahí sí vamos a leer este versículo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 3. Dice la Biblia: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí encontramos en los primeros versículos que nos habla del pacto de paz. Dice la Escritura: porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, aquí está hablando con ese paz y seguridad, se está refiriendo a ese periodo de 3 años y 6 meses, ese pacto que se hará de una aparente paz y una seguridad ahí en Medio Oriente entre Israel y sus enemigos. Pero luego está el segundo periodo, que son los últimos 3 años y 6 meses, el periodo de destrucción repentina, que lo encontramos también ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 el versículo 3,
que dice: entonces vendrá sobre vosotros, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí? Vuelvo a repetirle, primero están los 3 años y 6 meses de un pacto de paz, pero de ahí, como dicen por ahí, realmente se va a desenmascarar el anticristo, quién es. Y vienen entonces 3 años y medio que serán de destrucción repentina. Eso es lo que la Biblia nos menciona ahí en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. Y según lo que dice Mateo, capítulo 24, verso 15 al 31, este tiempo se llama la gran tribulación. Ahí es donde empieza realmente, se desata totalmente lo que es el periodo terrible de gran tribulación. El anticristo, aquí está, el anticristo entrará en el templo como si fuera Dios mismo en la carne, y mandará a matar a todos los judíos de todo el mundo. Aquí se inicia una persecución terrible. Aquí es donde el anticristo se desenmascara y entonces se sentará en el templo. Quiero abarcar aquí, hacer un paréntesis. ¿A qué se refiere? Mire, sabemos que allá en Israel, en Jerusalén, donde antes estuvo el templo de Salomón, hoy está la mezquita de Omar, ahí, que pertenece al Islam, y bueno, todo eso. Y no se puede, los judíos no pueden reedificar ahí el templo, pues porque si no se desata una tercera guerra mundial, se hace ahí se desata una guerra terrible. Pero debido a ese pacto de paz, bueno, las cosas se van a dar y se va a reedificar el 4.º templo. Ha habido 3 templos: el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo que volvió a reedificar también Herodes en los días del Señor. Y bueno, ese templo ahorita se destruyó. Lo único que queda de ahí es el muro de las lamentaciones, o el muro de los lamentos, donde ahí van los rabinos y algunos, muchos judíos ahí a pedir y a orar para la reconstrucción, para la restauración de Israel. Bueno, pues déjeme decirle, se va a reconstruir ese templo y los judíos van a una vez más a iniciar todo lo que son los ritos de sacrificio de corderos, como en los tiempos del Antiguo Testamento, como en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, de Moisés, en los tiempos de los profetas. Van a volver a reiniciar una vez más así el sacrificio. Y déjeme decirle, hay muchas noticias interesantes hoy en día en cuanto a esto. Según algunos estudiosos, algunos judíos ya tienen incluso los planos de este 4.º templo, ya tienen todo preparando, incluso tienen ya a gente, personas de la tribu de Leví que ya están capacitando en cuanto a todo esto. O sea, mis amados hermanos, lo que yo le quiero decir, que el arrebatamiento de la iglesia puede iniciar en cualquier momento. Yo le decía hoy en la mañana a mi esposa, le digo: hija, no podemos dejar de trabajar porque no sabemos qué tiempo nos quede. Yo le he dicho incluso aquí a los chicos de multimedia, les digo: chicos, necesito que demos el extra porque no sé qué tiempo nos quede. No sé si nos queda un mes, no sé si nos queda 1 año, 5 años, no sé qué tiempo nos quede, pero el tiempo que nos quede tenemos nosotros que trabajar, porque el Señor está a la puerta y tenemos que aprovechar al máximo el tiempo y lo que tenemos en el nombre de Jesús. Bien, como dije anteriormente, el anticristo entrará en el templo como si fuera Dios mismo en la carne y mandará matar a los judíos en todo el mundo. Quisiera que vayamos a Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel capítulo 9, versículo 27, si lo podemos poner ahí. Dice la escritura: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Aquí está cuando el anticristo se revela o se desenmascara. Sigue diciendo el texto: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay una cita más, el versículo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 4. Dice la Biblia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire qué profecía tan clara y tan importante Pablo escribe aquí. Quiero que la volvamos a leer, el versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que está aquí diciendo que cuando el anticristo entre al templo ahí, va a pedir adoración a él, va a decir yo soy Dios, yo soy el Mesías que estaban esperando, y bueno, ahí hará cesar los sacrificios, porque diciendo no, ya no sacrifiquen más animales, ya no hagan más ritos, porque yo soy el Mesías que estaban esperando. Aunque nosotros sabemos que ya el Mesías ya vino hace 2000 años, murió en la cruz del Calvario, sin embargo no lo recibieron, no aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios, pero ahí al anticristo sí lo van a recibir. Y es de aquí donde algunos teólogos dicen que el anticristo tiene que tener raíces judías, porque ellos no pueden recibir a nadie que no sea judío, sino que tiene que tener ciertas características. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar en cuanto a todo esto. Sin embargo, vuelvo a repetir, nosotros sabemos que el Señor ya vino y le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Así que si tú eres discípulo de Cristo, siéntete bienaventurado de que has sido partícipe de que el Señor te ha salvado y que lo has conocido y que te ha permitido arrepentirte y buscarle y que escuchas en este momento su palabra. Apocalipsis capítulo 12 verso 17 dice la Biblia, entonces el dragón, está hablando de Satanás o del anticristo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Está hablando aquí de Israel y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está aquí hablando de una persecución contra los judíos, y escúcheme bien, contra todo aquel cristiano que no se afirmó, que no buscó a Dios en este tiempo y se quedó. ¿Sabe cómo va esa persona a poder ser salva? Simplemente dejándose matar por su fe, dejándose decapitar a lo mejor por su fe. ¿Sí? Mire, si ahorita la cuestión uno la siente un poquito difícil porque dicen, ay, es que no te dejan pasar en tal lugar si no llevas cubrebocas, no te dejan comprar una pizza si no entras con cubrebocas. O no, en aquel entonces diciendo, mire, si usted no trae la marca, ya sea un código de barras como algunos lo llaman, o algún chip en la mano o en la frente, y curiosamente dicen los científicos, algunos, hay cierta contradicción, dicen algunos científicos que donde no provoca cáncer ese famoso chip es en esa parte de la mano derecha y en la frente, según lo que ellos dicen. Pero imagínense en aquel entonces todos aquellos que se queden, que no podrán comprar ni siquiera un refresco, un agua mineral, ni siquiera un chicle, si no hay todo esto. Entonces nos conviene hoy en día nosotros buscar el nombre del Señor, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, yo he escuchado uno que otro cristiano o uno alejado y medio rebelde que dice, ay, pues ya si Cristo viene y me quedo, pues ya me quedo total. Pero te voy a decir lo que dice mi pastor, si no quieres lo regalado, mucho menos lo comprado. Si para ti es mucho y sientes que se te exige mucho con el discipulado y que te grabes 4 o 5 versículos de Lola, si con eso estás llorando, ¿qué será cuando alguien ande buscando tu vida? Cuando un ejército, hablando literalmente, te ande buscando simplemente porque saben que tú eres cristiano. Así que yo no te recomiendo a que te quedes a esto. ¿Por qué irse a los exámenes extraordinarios cuando hoy en día nos podemos desvelar, chicos, y pasar bien la materia? ¿Por qué nosotros queremos irnos a los extraordinarios cuando tú puedes exentar realmente el examen si te pone las pilas? Esto es lo mismo, de manera metafórica, lo que te estoy hablando. Muy bien, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es la señal más importante de la gran tribulación? Hay una señal importantísima dentro de lo que es la gran tribulación, y es la siguiente: es la abominación desoladora. Se refiere a la manifestación del anticristo.
Esta es la señal más importante, vuelvo a repetir, de la manifestación del anticristo. Es cuando él se desenmascara, es cuando él se sienta ahí en el templo, cuando él proclama que él es Cristo o que él es el Mesías y que él es Dios y que a él hay que adorar. Este acontecimiento que estamos hablando es una señal visible y que se refiere primordialmente a la futura profanación del templo judío en Jerusalén por el anticristo. Y esto Jesús lo mencionó ahí en Mateo capítulo 24, verso 15. Dice la Biblia: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dijo Jesús. Esta es la principal señal y la cual Jesús habló. Ahora escúcheme bien, dentro de lo que es lo que es el anticristo, se trata de un líder mundial que unirá la religión y la política. De hecho, hoy en día se ha hablado ya que se necesita un líder mundial y se ha hablado del nuevo orden mundial y se habla de la nueva normalidad, pero todo esto va encaminado. O sea, hay preparativos ya. Y lo que se trata de hacer, o lo que este líder hará, es unir la religión, el poder de la religión con el poder político. Y aquí pudiera yo hablar muchísimo y extenderme mucho, pero creo que no saldría yo de ninguno, no saldríamos hoy. Y eso es lo que él va a hacer. Daniel capítulo 9, verso 27, no sé qué tiempo llevo, chicos. Daniel capítulo 9, verso 27. Alguien que me dé la hora exacta. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero que note aquí, obviamente él va a unir, vuelvo a repetir esto, el poder de la política con la religión. ¿Por qué? Porque será un líder, como ya dije, mundial que va a promover la política, va a gobernar, pero también al meterse al templo y pedir la adoración, bueno, va a haber una unidad y va a querer fusionar todo y controlar. O sea que esto será algo terrible. Siguiente, mire, el anticristo, llamado también el inicuo, levantará una imagen o levantará su imagen en el templo de Dios, declarándose, como ya hemos mencionado, Dios mismo. Eso es lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 14 y verso 15. Apocalipsis capítulo 13, verso 14 al 15. Dice la Biblia: y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Miren nada más, o sea, tendrá un poder fuerte que va a hacer señales, que se le va a permitir hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, y que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Llevamos una hora, gracias. Bueno, pues vamos rápido. Entonces aquí tenemos toda una situación. Dice la Biblia que se establecerá una imagen. La bestia tendrá una imagen la cual tendrá el poder de hablar y hacer. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo será eso? Bueno, hace años, en el 90, los 80, pensábamos que era una imagen de yeso, que será una fotografía que iba a hablar. Pero hoy no, hoy sabemos que todo esto es posible. Los jóvenes, estos saben un poquito más de lo que voy a hablar. Ellos, se está saliendo la famosa tecnología del holograma, donde es un aparatito solamente que se pone, sale así como una luz y se ve la imagen ya sin necesidad de pantalla. Yo ahorita, por ejemplo, tengo el iPad y tengo aquí una pantalla, pero en aquel entonces no se instala la pantalla, simplemente sale y sale realmente una imagen, sale realmente una persona. Y de hecho se están haciendo pruebas ya, hay muchos material de eso dentro en YouTube,
donde ya se están haciendo pruebas de lo que es el holograma a gran escala en los cielos. De hecho, han aparecido según supuestos ángeles con ciertos sonidos, y no es otra cosa sino simplemente hologramas, ¿sí? A gran escala, con gran tecnología y con audio. Y hoy en día mucha gente dice, no es que se apareció por acá la figura de tal, es que se apareció aquí. No, no es otra cosa sino hologramas. Espero y esté yo siendo ahí algo claro. De esto pudiéramos hablar mucho en cuanto a esto. O sea, lo que yo le estoy tratando de decir, amada familia, estamos realmente en cualquier momento puede venir el Señor. Bien, ¿cuál es la naturaleza de la gran tribulación? Nos vamos a ir rapidito ya que llevamos 1 hora. ¿Cuál es la naturaleza de la gran tribulación? Bueno, la gran tribulación será un periodo de sufrimiento y de angustia terrible para todo el mundo. Quiero que quede esto claro, no será para una nación, sino para todo el mundo. Es un periodo de sufrimiento y de angustia terribles para todo el mundo, incluyendo muchos o un aumento de desastres naturales, tales como terremotos, plagas, hambrunas, maremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. De hecho, una de las profecías de la Biblia dice la Escritura que habrá granizos de 45 kilos, si no mal recuerdo, de un talento. Un talento son 45 kilos, de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, muy grande. Durante este tiempo se desatarán sobre la tierra los juicios de Dios, conocidos como los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Y quiero rápidamente ahí hacer como un resumen en cuanto a esto. Como ya hemos dicho, será a nivel mundial la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Aquí lo dice, pero también existe aquí una promesa para nosotros, amada iglesia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre ella. Mire qué gloriosa promesa y qué gloriosa declaración de la palabra de Dios. Dice el Señor que si nosotros guardamos su palabra, que si nosotros obedecemos su palabra, vivimos para Él, trabajamos para Él, nos consagramos, le amamos realmente a Él, dice que Él nos guardará de esa prueba que vendrá. Dice la Biblia que Él nos guardará de todo esto. Pero también dice que esa prueba será sobre toda la tierra. Esa situación, la tribulación será a nivel mundial. Segundo, será el peor tiempo de aflicción y angustia que ocurra. Será el peor tiempo de angustia y aflicción sobre toda la humanidad. Daniel capítulo 12, verso 1, por favor, si me acompaña ahí. Daniel capítulo 12, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro. Siguiente, será un tiempo terrible de sufrimiento para todos los hijos de Israel. Será un tiempo terrible de angustia y de persecución para Israel. Jeremías capítulo 30, verso 5 al 7. Simplemente quiero leer el verso 7 porque el tiempo se nos va. ¿Sí? Verso 7. Muy bien. Dice la Biblia, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Hay un tiempo terrible que vendrá para todos los judíos. Siguiente, el mundo estará bajo el dominio del inicuo, es decir, del anticristo, según lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Habrá un tiempo terrible, estará el mundo bajo el dominio del anticristo. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Dice, y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Siguiente, durante ese tiempo habrá judíos como no judíos que creerán en Jesucristo y serán salvados. Pero ¿sabe cómo? A consta de una persecución y a consta de que sean sacrificados, de que paguen con su propia vida. Así que, amada familia, es necesario que nosotros busquemos al Señor. Deuteronomio capítulo 4, verso 30 al verso 31. Dice la Biblia: cuando estuvieren en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, aquí está la profecía: si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, y no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Siguiente, será un tiempo de mucho sufrimiento y persecución espantosa para todos los que permanezcan fieles a Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12, verso 12 al 17. Será un tiempo también donde la ira y el juicio de Dios se ha derramado sobre todos los impíos, según lo que dice Apocalipsis 6, verso 16 al 17. Habrá algo terrible. Mire, la gente deseará morir y no va a encontrar la muerte. ¿Te imaginas que alguien se quiera arrojar ahí de la torre Jaki y no se mate, sino que caiga herido? Durante ese tiempo es lo que va a pasar. O sea, va a haber una situación muy, muy terrible. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La gran tribulación, ¿cómo va a terminar la gran tribulación? La gran tribulación va a terminar con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Él va a venir con su ejército de ángeles y con la iglesia, la cual ya fue recompensada. Esto lo veremos dentro de 8 días. Vendrá con poder y gloria y peleará contra todas las naciones para defender y librar a Israel, que será sitiado allá en el valle de Armagedón. Y es ahí donde el Señor arrojará al anticristo, a la bestia, al falso profeta, los arrojará al lago de fuego. Así es como concluirá ese periodo de 7 años de tribulación o de la gran tribulación. Y esto lo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, verso 29 al verso 31. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Esto también lo podemos corroborar en Lucas capítulo 19, verso 11 al 27, Ezequiel 20, verso 34 al 38, Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Vuelvo a repetirle cómo terminará la tribulación cuando el Señor venga en su segunda venida. Le vuelvo a repetir, no confundamos lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es lo que nosotros esperamos, la iglesia de Cristo. Los creyentes de esta dispensación de la gracia es lo que nosotros esperamos. Pero la la venida de Cristo es cuando Él venga con poder y gloria para destruir a todo el imperio del anticristo. Esto lo estaremos viendo dentro de 8 días, la segunda venida de Cristo. Ahora, para concluir este tema, ¿cuál es la advertencia para nosotros como iglesia de Cristo? Amada iglesia, ¿cuál es la advertencia para nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que aprender de todo esto que he hablado? Todo esto de este tema de la gran tribulación. Como dije al principio, no es para alarmarnos, no es para asustarnos, pero sí para tener temor de Dios, sí para preocuparnos y ocuparnos de nuestra salvación, de vivir en obediencia, de vivir en santidad, de vivir en consagración, de amar al Señor con todo el corazón, de no ser simplemente religiosos que se aparecen de vez en cuando en la iglesia, de no ser simplemente uno que otro fariseo
que simplemente hace lo que le conviene y que exige lo que ni él mismo vive. No, sino que seamos personas, seamos verdaderos discípulos de Cristo. Y Jesús nos dijo qué es lo que nosotros debemos de hacer. En Lucas capítulo 21, verso 36, por favor, yo quiero que esto sí me lo pongan, sé que muchos textos lo están poniendo. Lucas capítulo 21, verso 36, mira lo que Jesús dijo: velad pues en todo tiempo, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Mira lo que el Señor dice: mantente de pie, mantente preparado, mantente consagrado, mantente en oración, para que tú estés preparado y no atravieses por todas estas cosas terribles que van a venir, sino que te mantengas firme. Quiero leer una cita más, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 11. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 11: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es decir, que ninguno se pierda, que ninguno se quede, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Qué impresionante lo que dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice la Escritura: que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Es decir, Él prometió venir por su iglesia, y hay muchos que dicen: ay, pues todavía no viene. Mi esposa me decía: mira, yo desde que soy chiquita he escuchado que mi padre predicaba que el Señor venía, que el Señor venía. Dice: pero hoy sí me doy cuenta que el Señor viene. Hoy no hay duda de todo eso. Hoy vemos las cosas más reales y más fuertes. Pero ¿sabe cuál es la tristeza que me da hoy en día? Es que muchos cristianos, conociendo la palabra de Dios, andan todavía en su mundo y en sus rollos, como dicen los chicos, y andan todavía en sus cosas, siendo que el Señor está a la puerta. ¿Por qué el Señor aún no ha venido por su iglesia? Te voy a decir por qué. Porque aquí la Biblia lo dice: Él es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque hay mucho todavía que necesita arrepentirse. Amada familia en Cristo, amados discípulos, hay mucha familia de nosotros que todavía no conoce a Cristo y necesita conocer a Cristo. Si tú amas a tu familia, si tú amas a tus amigos, si tú amas a los tuyos, el amor no solamente se demuestra el 14 de febrero dándole ahí un chocotorro. El amor de Cristo se manifiesta en que tú les compartas a los tuyos, compartes el evangelio, compárteles a Cristo Jesús, que ellos también escapen de todo esto, que tengan herencia ahí en el reino de los cielos, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si tú ya conoces a Cristo y te has alejado y estás viendo esta transmisión, es el tiempo de que te acerques, es el tiempo de que restaures tu vida, de que vengas a Cristo. Y si tú estás ahí en el camino del Señor pero no te has afirmado bien, es el tiempo de que busquemos. Hoy más que nunca tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Quisiera que en este momento oremos a Dios, oremos al Señor. Si quieres ponerte de pie allá en casa, por favor, quiero que oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro en este momento, Padre, por cada discípulo. Oro por cada uno de tus hijos, Señor, que están ahí en casa. Señor, ayúdanos. Amado Padre, estamos esperando el momento cuando tú vengas por tu iglesia. Yo sé, Señor, que muchos hombres y mujeres esperaron ese acontecimiento de ser arrebatados.
Sin embargo, predicaron, Señor, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Se desgastaron, Señor, caminaron largas distancias. Nunca tuvieron en su corazón la avaricia, nunca tuvieron en su corazón la fama, el renombre, el título. Nunca tuvieron en su corazón tantas cosas de las cuales hoy en día veo que muchos están sedientos, sino lo que había en su corazón era pasión, amor por ti, amor por tu obra, amor por las almas, amor por tu reino, Señor. Y eso los llevó a predicar hasta el extremo, predicar hasta el último día de su vida, Señor. Padre, ayúdanos, te necesitamos. No sabemos qué tiempo nos queda, Señor. Yo no sé si nos queda una semana, un mes, un año, o qué tiempo nos quede, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Como he compartido con otros siervos tuyos, con otros ministros, lo que nos queda hacer es seguir predicando, ministrar a la gente, enseñarla, instruirla, exhortarla, animarla, formarla con la palabra de Dios, inspirarla, predicarle arrepentimiento y perdón. Señor, ayúdanos. Padre, mira aquel que se ha alejado de tu camino. Mira aquel, Señor, que se ha distanciado y que está viviendo, Señor, en una vida doble, que un pie lo tiene adentro y un pie lo tiene afuera, que está viviendo, Señor, conociendo tu palabra, está viviendo y haciendo cosas incorrectas. Yo te pido que tengas misericordia de él. Yo te pido que te apiades de él en este momento. Yo te pido, Señor, que le concedas el arrepentimiento y que escape de la condenación eterna, Señor, y que pueda escapar de todas estas cosas, Señor, que vendrán sobre los moradores de la tierra, y que pueda Dios Todopoderoso ser arrebatado, Señor, e irse contigo cuando, Señor, tú aparezcas en las nubes y vengas por tu iglesia. Amado Padre Celestial, oro por aquellos, Señor, que están luchando. Oro por aquellos discípulos que están luchando, que están, Dios mío, esforzándose y que les está costando quizás, Dios mío, dejar la vida vieja, la vida antigua, Señor. Ayúdalos por amor de tu nombre. Oro por cada mentor, oro por cada líder, oro por cada discípulo, Padre. Manténlo firme. Ayúdanos a santificarnos, a buscar tu rostro, a consagrarnos. Ayúdanos a trabajar para ti, Señor. Yo sé, Dios mío, que toda esta contingencia que estamos atravesando, quizás se han cerrado muchos templos, se han cerrado muchos lugares, Dios, pero nosotros no podemos dejar de seguir trabajando, Señor. Yo veo el área de la política que siguen trabajando, veo el área empresarial que siguen trabajando a pesar de las cosas, sí, con ciertas medidas, Señor. Eso a mí me dice que nosotros también no debemos de detenernos, debemos de seguir compartiendo con sabiduría, con prudencia, con temor, pero también con pasión y amor por ti, por la gente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo. Ayuda a cada uno de mis amados hermanos consiervos, a todos esos pastores, a todos esos ministros que nos has dado el privilegio, pero también la responsabilidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Padre, por todo lo que tú haces y todo lo que harás, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Bien, amada familia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda seguir nuestras transmisiones los días lunes, miércoles, viernes. Comparte ahí nuestra página para que más personas sean bendecidas y edificadas. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a todos.